Buenos días, bienvenidos a nuestra mesa de tesis sobre el estado de la salud emocional de la niñez en Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Recordemos, ¿qué es una mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Esta dinámica debe concluir en una mesa de discernimiento y en pautas de acción. Y llega a esta conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. Las mesas de tesis, que son convocadas por la Diócesis de Monterrey, tienen como objetivo primario aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 8 años y han analizado 36 temas diferentes. Los elementos que conforman una mesa de tesis son un dossier de base que consiste o consta de evidencias de los hechos que deben ser analizados y en nuestra modalidad virtual los aporta la ponente. La guía para el análisis, que en este caso lo aporta la herramienta de Mentimeter, y un acta de tesis y pautas de acción, que son los resultados del análisis conjunto y que lo recibirán por correo, al correo al que se registraron para esta sesión. Preside la mesa de tesis Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Funge como moderador un servidor, licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Tenemos como ponente en esta ocasión el honor de contar con la maestra Paola Josefina González Castro. Ella cursó los estudios doctorales y de maestría en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de París 8 y la licenciatura en Psicología de la Universidad de Monterrey. Es profesora investigadora de la Universidad de Monterrey, investigadora miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, psicoanalista y supervisora de práctica clínica. Su investigación se ha centrado en el impacto psíquico de los sucesos vitales femeninos, tales como la adolescencia, la maternidad y el climaterio. Ha expuesto sus trabajos en congresos internacionales y nacionales, como el World Congress of Menopause, en el World Congress of Cultural Psychiatry, Le Journée de l'École de l'Écosse Freudienne y las jornadas de la nueva escuela lacaniana. Ha publicado en revistas como Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, Perinatología y Reproducción Humana y Climaterio. Es autora de diversos artículos científicos y capítulos de libros. Pues muchas gracias, doctora, gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que dirija la oración y salud inicial y posteriormente comenzamos con la ponencia. Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, doctora Paola. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por estar aquí esta mañana, ahora para reflexionar este tema tan importante y muy importante en nuestros días, que es la atención a los niños, en el ámbito de la atención mental, claro, integral, pero hoy nos centramos en la atención mental y creemos que esto va a ser muy importante para nuestra reflexión. Nuevamente, gracias a la doctora Paola por su disposición. Los invito a pedir la bendición del Señor, uniéndonos y pidiendo juntos la bendición de nuestro Señor bajo el manto de nuestra Madre. Oremos con el Ave María. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Adelante, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a compartirles una pequeña presentación que pues preparé para esta mañana, que me emociona mucho estar aquí, pero creo que no tengo permiso todavía para compartirlo. Sí. Una disculpa ya. Muchas gracias. Listo. Bueno, aquí está esta pequeña presentación. Antes que nada, quisiera, pues, de parte de la Vicerrectoría de Ciencias de la Salud de la Universidad de Monterrey,
de la Escuela de Psicología de la Universidad de Monterrey, pues agradecer este espacio de diálogo, especialmente pues al presidente de esta mesa, Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, y al coordinador de la misma, al maestro Marcial Padilla, por esta honorable invitación. Antes de empezar, quisiera solamente, por favor, pedirles, si creen que hablo muy bajito, abrir el micrófono, interrumpirme y decirme, hablo más fuerte, por favor. Si algo no se entiende, también con toda confianza necesito que me puedan detener y que podamos ir juntas y juntos caminando en esta información que traigo el día de hoy. Eso es muy importante para mí. Si hay algún comentario, cualquier cosa, también con toda confianza, al menos de mi parte, tengan la confianza, por favor. Quisiera empezar esta mesa, situación actual de la salud emocional de la niñez en Nuevo León, pues leyéndoles un poema que me parece nos invita a dejar una perspectiva muy adultocéntrica en la que muchas veces estamos implicados, y que, bueno, finalmente impera en nuestra sociedad para ponernos unos lentes de infancia al abordar un tema que, pues, tiene que ver con las infancias. Es un poema de Gianni Rodari. Él fue escritor, pedagogo, periodista, especializado en literatura infantil, y este poema él lo llamó La Oreja Verde. Lo voy a leer. Un día, en el expreso Soria-Monteverde, vi subir a un hombre con una oreja verde. Ya joven no era, sino maduro parecía, salvo la oreja, que verde seguía. Me cambié de sitio para estar a su lado y observar el fenómeno bien mirado. Le dije, señor, usted ya tiene cierta edad. Dígame, ¿esa oreja verde le es de gran utilidad? Me contestó amablemente, yo ya soy persona vieja, pues de joven solo tengo esta oreja. Es una oreja de niño que me sirve para oír cosas que los adultos nunca se paran a sentir. Oigo lo que los árboles dicen, lo que los pájaros cantan, las piedras, los ríos y las nubes que pasan. Así habló el Señor de la oreja. Aquel día en el expreso Soria-Monteverde. Quería pues empezar con este poema para un poco irnos pues instalando en una propuesta que yo les traigo hoy, que es el cambio de paradigma. Aquí tenemos como un pequeño recorrido de lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, vamos a hacer pues alguna reflexión sobre este cambio de paradigma, un paradigma pues legal y social. Vamos a pasar a las estadísticas y datos relevantes sobre la situación actual de la niñez en Nuevo León. Vamos a continuar con un concepto que me parece muy importante para abordar estas temáticas, que son las experiencias adversas en la infancia, para ir a pautas de promoción de la salud emocional en la infancia y terminar pues con algunas conclusiones. Sí, vamos a empezar entonces pues con este cambio de paradigma. Ya nos propone que niñas, niños y adolescentes, a partir de las declaraciones, de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, dejan de ser vistos como objetos de protección para ser reconocidos en propiedad como sujetos de derecho, es decir, como titulares de derecho habilitados para ejercer por sí y para exigir su observancia en caso de amenaza o incumplimiento. Antes de ir como con la parte sí, de fechas, quiero ponerles este video que les pregunta la UNICEF a niñas y niños a lo largo y ancho del territorio sobre sus derechos. Nada más tengo que asegurarme que el sonido esté compartido. Nada más me indican si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí. Gracias.
menos? Sí, no me acuerdo. Pues más o menos, porque son bastantes. Tenemos derecho a una familia, el derecho a la identidad, el derecho a el no ser discriminado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una protección en tiempos de guerra, el derecho contra el abuso. Pues a la vida. ¿Por qué? Pues si no, no haría nada. El derecho a la libertad de expresión. El juego porque tanto como la educación nos ayuda a formarnos como buenas personas, el juego nos ayuda a formarnos como personas recreativas. El derecho al amor, porque se siente bonito ser amado y amar, o sea, que sea un sentimiento recíproco que a todos nos gusta, ¿no? Mi derecho favorito es el cuidado del medio ambiente. Mi derecho favorito es el derecho a la educación, el derecho a una familia y el derecho a un hogar. Porque supongo que todos deben de tener una familia con quien debe expresarse las ideas, lo que piensan y los sentimientos. El de no ser discriminado, porque hay muchos niños que son discriminados y yo no quiero ser de esos niños. Que los niños deben de tener salud médica para estar sanos y fuertes. Tenemos derecho a tener un hogar donde vivir para no tener frío en las noches. Tener derecho a aprender, tener derecho a ser alguien en la vida. De la educación, porque cuando estamos grandes, pues ahí podemos ser alguien importante. Que nos amen, jugar, estudiar, ir a la escuela. Estudiar y venir a la escuela. Estudiar, El estudio. Estudiar, ir a la escuela. Estudiar. La alimentación. Es que mejor que los niños vayan a la escuela porque así pueden estar más preparados y digamos que en un trabajo de obrero puedes ganar menos y ya un trabajo más especializado que lo harías estudiando puedes ganar más y si es lo que les interesa a los papás, pues mejor que estudien. los papás son los que nos deben de mantener, no nosotros. Y también la Constitución dice en el artículo 123 que los niños no pueden trabajar hasta después de los 14 años. No pueden estudiar porque ellos están trabajando para sus papás, no para ellos. Por ejemplo, yo conozco un niño, es mi amigo, y vende lotes. Sí, los dos tienen los mismos derechos porque hay igualdad. Sí tienen los mismos derechos, pero no los respetan igual. Por ejemplo, en el fútbol o en los asuntos de negocios, que siempre son hombres. ¿Por qué no tener el mismo derecho hacia la mujer? Es lo mismo que nosotros, solo cambia el sexo. Que hay mucha corrupción. El gobierno no hace nada para ayudar a los pobres. Pongan más patrullas en la delegación o policías porque no se puede. No me gusta hacer el español. Los adultos no toman en cuenta las opiniones de los niños porque piensan que no tenemos la razón y algunas veces sí la tenemos. Los niños mientras más aprenden, los papás pueden aprender más porque como que hay un reflejamiento. Los niños aprenden de los padres y los padres de los hijos. Si los papás le fomentan que está bien, no importa que esté mal, pero lo puede hacer, el niño entiende que mal o bueno, él se puede expresar como él quiere. Porque somos humanos, no nomás los grandes pueden decir sus opiniones. Sí, abogada. Cantante, astronauta, ingeniero, para construir cosas. Maestro, ¿quieres ser maestro? Me gusta dibujar y no hay mejor profesión que la que te gusta. Ayuda, que lo pongan ventana a la escuela. Que pintaran el salón. Que ya no tumben los árboles. Juegos infantiles. Cuaderno y lápiz pedí al gobierno. Libros de cuentos para leer. Bibliotecas. Balones de básquet y de fútbol. Desayuno. Instrumentos musicales. Libro. Que me ayude a estudiar. Pues yo pediría que todos los niños del país estudiaran. Que nos comprendan y que nos escuchen. Ya que regresan del trabajo, muchos siguen en el trabajo a pesar de que estén ya en su casa.
Entonces que mejor les hagan un poco más de caso a los niños y dejen el trabajo para la oficina. Que yo quiero que pues pasen más ratos así conmigo, que no se metan tanto en el trabajo o así. Platicar más. Solo eso. Para aprender. Porque yendo a la escuela aprendemos nuevas cosas. Por ejemplo, la biología, las matemáticas, nuevas cosas, las fracciones. Porque así podemos saber más sobre lo que nos rodea. Porque ahí puedes aprender un chorro de cosas. Porque es lo que nos va a distinguir toda la vida y tener un trabajo digno. ¿Qué es lo que más les gusta de la escuela? Aprender, a escribir, a leer. Escuela, buenas noches, maestro. Buenle callate y lete, maestro, Bueno, este video me parece que nos va poniendo así como en un canal, me gustaría decirlo, porque aparte de esa oreja verde que les propuse al principio de esta ponencia, para poder apreciar el mundo tal como lo hacen las infancias, pues tanto los avances en el estudio del desarrollo humano como en neurociencias, en psicología, nos surgen también un cambio de paradigma hacia los tratos que damos hacia las infancias y la concepción que hemos guardado sobre sus capacidades, sobre todo aquellas que tienen que ver con el desarrollo emocional y el impacto que éste tiene en la construcción del futuro. Este cambio de paradigma implica el paso de la concepción del niño objeto de protección a uno que es sujeto de derecho. Y bueno, en este cambio, el camino no ha sido fácil. No ha sido fácil y al menos desde el 20 de noviembre de 1959 se firma la Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Sí? Aquí van a quedar asentados los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, como son derecho a la igualdad, derecho a la vida, a la protección, a la educación, al juego, recreación y a la participación. Este documento fue complementado en 1989 por la Convención sobre los Derechos del Niño. Pues se reconoce, se le debe reconocer como el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado en la historia. Este es un dato de la UNICEF y va a proporcionar un marco para el respeto y cumplimiento de derechos, pero también para la promoción del bienestar y la protección de las infancias. En el año 2000, esta convención se complementa por dos protocolos facultativos. Uno busca evitar la participación de niños en conflictos armados y el otro busca terminar con la venta de niños, la prostitución infantil y su utilización en pornografía. Y bueno, finalmente en el 2011 se agrega un procedimiento de comunicaciones por el cual se permite que los propios niños puedan presentar denuncias individuales relativas a violaciones sobre sus derechos. El cambio de paradigma. Bueno, tanto la declaración como la convención y sus protocolos facultativos brindan a las infancias reconocimientos inéditos en nuestra sociedad que han sido hasta ahora sumamente adultocéntricas. Se reconocen los derechos fundamentales de todas las niñas, niños y adolescentes. Se les va... Hay otros como intentos que se hacen, por ejemplo, en la Declaración de Ginebra de Derechos del Niño el 24, pero bueno, queda siendo exclusivamente Ginebra, y en el 26 hay una Convención Internacional sobre la Esclavitud, pero no es hasta estas fechas importantes que se hace como un esfuerzo global a favor de las infancias. Se protege bajo esta perspectiva de la explotación y del abuso. Se va a priorizar el desarrollo y el bienestar de niñas y niños a reconocer su derecho a la supervivencia, a la salud, a la educación, al juego. También se van a establecer el derecho de niñas y niños a expresar sus opiniones
y a ser escuchados en los asuntos que les conciernen. Esto es una de las grandes aportaciones que estos marcos legales van a tener, ¿sí? Que vamos a empezar a escuchar la palabra de las infancias. Antes de la existencia de todos estos marcos jurídicos, rara vez niñas, niños y adolescentes tenían voz en las decisiones que afectaban sus vidas y eran considerados como seres dependientes y sin capacidad para opinar. Esta estructura normativa trajo consigo un verdadero cambio de paradigma acerca del rol social de la infancia, pues sacó a los niños, niñas y adolescentes del relegado puesto que la historia tradicionalmente les había concebido, que estaba limitado a un ámbito familiar y sujeto al ejercicio parental. Este reconocimiento de niñas, niñas y adolescentes como verdaderos agentes de cambio social va a ampliar también la noción de ciudadanía, limitada hasta ese momento al ejercicio de derechos civiles, es decir, a la mayoría de edad. Esta convención va a determinar entonces un antes y un después en la consideración de la infancia en términos sociales, culturales y jurídicos. Sobre la base de 4 principios fundamentales como son la vida y la supervivencia del niño, su no discriminación, el respeto a su autonomía progresiva y el resguardo de su interés superior. Se fijó entonces un nuevo estándar de valoración para un importante grupo de la población que hasta entonces era sujeto al actual caritativo y paternalista que brindábamos los adultos. Los niños entonces dejan de ser objetos de protección para ser reconocidos como sujetos de derechos, titulares de derechos y habilitados para ejercerlos por sí y para exigir su observancia en caso de amenaza o incumplimiento. Pasar el papel de pensar a las infancias como agentes de cambio social a las acciones ha sido un camino que ha sido muy, muy lento, si podemos decirlo. Es decir, tenemos en cuenta que la primera convención o la Convención sobre los Derechos del Niño fue en 1989 y la Declaración de los Derechos del Niño fue en 1959. Pues han pasado un montón de años y ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se lleva como en la práctica, no? ¿Cómo podríamos decir, estamos escuchando las necesidades de niñas, niños y adolescentes? Actualmente hay 2 ejemplos locales que me parece muy importante enseñarles. Hay 2 consultas ciudadanas que se han hecho a infancias. El primero es esta parte que tienen aquí al lado izquierdo, el lado verde, la Secretaría de Participación Ciudadana. En 2022 lidera una consulta a niñas, niños y adolescentes en donde se les pregunta si les gusta Nuevo León, cómo les gusta ver a Nuevo León en el futuro, qué les gusta hacer, como algunos datos sociodemográficos que se van a ir preguntando hacia la infancia y adolescencia. Esta encuesta creo que es de niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 14 años, si no me equivoco. Y ese mismo año, un ejemplo muchísimo más revolucionario me parece, la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León lanza de manera inédita una consulta para niñas y niños de 0 a 6 años, con el fin de conocer las necesidades y prioridades de esta población que servirá para plasmar en líneas de acción dentro del programa especial de la primera infancia 22-27. Este ejercicio fue pues muy, muy maravilloso porque cómo preguntar a niñas y niños que aún no pueden hablar sobre su apreciación del entorno, su apreciación de pues lo que están viendo, las necesidades que tienen. Entonces, bueno, unas colegas muy, muy queridas y muy brillantes diseñan maneras de preguntarle a los bebés. Y entonces, pues obviamente no tenemos una manera de que un bebé nos responda porque no tiene lenguaje aún, pero podemos acercarnos a sus mamás
y podemos ir preguntando y podemos ir jugando con las mamás y con las infancias para extraer desde ahí información muy relevante sobre las necesidades sentidas, en esta vez inédito, sobre bebés, de personas que no hablan aún. Creo que hay alguien en el chat. Gracias, Gilberto. Me parece que usted hace una pregunta y la contesta en sí misma. Muchas gracias. Le agradezco mucho ese comentario sobre el término de infancias. Muchas gracias. No sé si quieran que lo lea, pero ahí lo pueden leer todo el mundo. Muchas gracias, Gilberto. Estoy completamente de acuerdo con usted. Entonces, pues sí, se les pregunta a bebés y los bebés contestan. Se les preguntan a niñas y niños y pues los niños contestan de una manera u otra, por dibujos, por medio de expresiones. Este ejercicio fue muy bonito y me parece que es un ejercicio que invita automáticamente a dejar cualquier adultocentrismo de lado y ponernos como los lentes de la infancia para poder escucharles en sus más sentidos, pues, necesidades en este tema. Ya nada más para terminar esta primera parte, yo tal vez regresemos al final porque luego me da miedo no terminar el material. ¿Por qué es necesario este cambio de paradigma? Cuando nos encontramos, al menos desde la psicología, con personas que han sido maltratadas en su infancia, que han sido violentadas, que no han sido escuchadas, normalmente es muy sencillo decir: yo violento a mi hijo, o ni siquiera lo registro como violento, pero yo le pego a mi hijo porque no me hace caso, yo le hablo así pues porque es la única manera en la que me escucha, yo voy atropellando sus procesos pues porque hay que hacer las cosas rápidas. Pero me parece que este cambio de paradigma es necesario porque nosotros todavía fuimos criados de una manera muy adultocéntrica, en donde pues las ciencias comportamentales, las neurociencias no tenían como tantos avances y no podían todavía medir el impacto que tenía el desarrollo en la primera infancia sobre el futuro de nosotros. Entonces, este cambio de paradigma me parece que es muy importante porque pues el adultocentrismo, que es también una palabra que he repetido un montón, es una visión del mundo que se centra exclusivamente en las necesidades y perspectivas y experiencias de nosotros como adultos. Y entonces deja relegado a niñas y niños jóvenes a un estatus inferior y niega o minimiza sus derechos, sus voces, sus necesidades y sobre todo sus capacidades. Esto significa que muchas veces creemos que los adultos gozamos de derechos solo por ser adultos y porque la sociedad y la cultura así lo han definido. Bajo esta perspectiva es fácil considerar que un niño es inferior a un adulto, que es un ser incompleto, incluso que es incapaz de pensar, sentir y tomar decisiones, y que sus decisiones, actos o incluso sus movimientos pueden quedar a la merced del control de la persona pues adulta cuidadora. Control que es muchas veces excesivo y que va a limitar la autonomía. Esto muchas veces va a implicar desvalorizar la infancia, infantilizar la infancia, infantilizar la capacidad que tienen niñas, niños y adolescentes para tomar sus decisiones en asuntos que les afectan. También esto refleja en estructuras de sistemas sociales, educativos, legales, que no consideran adecuadamente las necesidades y derechos de niñas, niños y jóvenes, perpetuando así la desigualdad y las desventajas. Y es importante un cambio de paradigma porque el adultocentrismo está estrechamente relacionado con la violencia en la infancia, ya que perpetúa estructuras de poder desiguales y niega el reconocimiento de los derechos y la autonomía de las infancias. Esta falta de reconocimiento y respeto a niñas y niños como individuos con derechos propios puede llevar a situaciones de abuso y de violencia y ejercicios de poder sumamente autoritarios.
Esto nos lleva a desvalorizar la voz de los niños, a tener una desigualdad de poder, a tener un control excesivo, a normalizar la violencia educativa. Es decir, vamos a normalizar pautas de violencia y disciplina hacia los niños y niñas, como castigo físico, como humillaciones. Estas prácticas, aunque socialmente aceptadas en algunos contextos, pueden causar daño físico y psicológico a las infancias, perpetuando el ciclo de violencia y negando el derecho a vivir en un entorno seguro y respetuoso. También una perspectiva adultocéntrica pues falla en la protección y el apoyo, porque vamos a estar incapaces de atender y proteger adecuadamente a niñas y niños víctimas de violencia. Vamos a negar mucho sus voces y a perpetuar en algunos casos la impunidad. Y bueno, la edad como factor de vulnerabilidad cruza con otro más como el género. Es decir, las niñas van a ser mucho más propensas a sufrir abuso sexual y ser víctimas de delito como la trata sexual. Las juventudes de la diversidad, delitos como trata sexual. Voy entonces hasta aquí a dejar esta primera parte que era pues como el marco legal en donde está inscrita ahorita la infancia. Si hay alguna duda o comentario, si no, voy a pasar rápidamente a la numeralia. Son datos de nuestro estado. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su ficha técnica Infancia y Adolescencia en Nuevo León, así como un informe presentado en 2023 sobre las 10 cosas o 10 datos que no sabías sobre la infancia y adolescencia en Nuevo León, pues tenemos estos datos que no son nada halagadores. Desde 2015, esto sí es halagador, Nuevo León cuenta con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes que habiten y o transiten, es decir, que estén de paso en el estado, se les reconoce como titulares de derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida libre de violencia y de integridad personal, derecho a la educación y el derecho a la participación. El 6.3% de la población de 5 a 17 años en Nuevo León vivía en condición de trabajo infantil en el 2019, es decir, 68,000 niñas, niños y adolescentes. La población de niñas y niños y adolescentes indígenas y afrodescendientes en el estado es superior a los 23,000. 6.5% de la población de niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años presenta alguna discapacidad en el 2020 y 1/5 de la población, es decir, no tengo el número, perdón, 1/5 de la población presenta carencias por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. El 32.3% vive en situación de pobreza y un 2.9% en situación de pobreza extrema. Es decir, cuando decimos la situación de pobreza es que tienen estas niñas, niños y adolescentes al menos una carencia social como son alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad de espacios de la vivienda. Y el ingreso en el hogar es insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Cuando hablamos de pobreza extrema, vamos a hablar de que esas carencias son de más de 3 carencias a accesos a estos servicios. Y bueno, también la quinta parte de la infancia y adolescencia en Nuevo León va a presentar carencias a una alimentación nutritiva y de calidad. El 23.5% presenta carencias de servicios de salud y el 35% carencia por acceso a seguridad social.
7,400 mujeres de entre 12 y 17 años en Nuevo León son madres, es decir, son madres adolescentes. Y bueno, esto sabemos que afecta negativamente la salud de estos adolescentes, que limita su permanencia en las escuelas, que limita sus ingresos futuros, sus ingresos presentes, así como el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales. Más del 4% de la población de 12 a 17 años también se encuentra casada o en unión libre, siendo estas prácticas pues nocivas y consideradas una violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Las prácticas impactan el desarrollo de las adolescentes y los adolescentes también, incrementando la discriminación y violencia contra ellas. En el estado, esto lo voy a hacer un poco más perdón, se me fue la palabra, a desmenuzar un poquito más. 829 personas de entre 6 y 17 años fueron atendidas en el año 2020 por diversas situaciones de violencia. Estas situaciones de violencia se van a dividir de la siguiente manera. 320 de estas personas fueron atendidos por violencia familiar y de estas 320, 294 correspondían a mujeres. De estos 829 personas, 380 fueron atendidos por violencia sexual y de estos casos 343 correspondían a mujeres. Y de la misma manera, en el 2021, 129 personas fueron atendidas en hospitales de Nuevo León por violencia física. 76% correspondían a mujeres y este último dato eran violencias físicas que estaban pues fuera del núcleo familiar. Es decir, vamos a tener violencias dentro de la familia, violencias en general en la sociedad y también las violencias sexuales. En los 3 rangos de violencia que nos presenta esta numeralia, solo hay que recalcar que la violencia que se inflige hacia las niñas y adolescentes es muchísimo mayor que lo que se inflige hacia los niños hombres. Cuando a nivel local se ha reportado que el estado de Nuevo León se registra 1,487,000 personas que padecen o han experimentado una enfermedad mental en algún momento de su vida. Se estima que la mitad de estos padecimientos comienza antes de los 14 años, pero no serán tratados ni detectados en la infancia ni en la adolescencia, sino hasta que el malestar y la sintomatología se agravan. Con respecto a la carga de morbilidad entre los adolescentes, la depresión ocupa el 3er lugar y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Esta otra estadística a nivel local, cuya muestra fueron adolescentes de entre 11 y 18 años, este estudio se realiza en el 2019, encontró que 3 de cada 10 alumnos presentan riesgo psicosocial manifestado como problemas de autocontrol, adaptación, impulsividad, problemas que van a afectar la vida entera de las y los adolescentes. Ellos también encuentran que las mujeres adolescentes presentan mayor riesgo de suicidio, mayores problemas interpersonales, alto riesgo de abuso de sustancias y menor manifestación de culpa o remordimiento ante comisión de faltas o delitos. En este mismo estudio se encontró que 4 de cada 10 alumnos presentaban graves problemas para adaptarse a las reglas sociales, que se les dificultaba controlar su comportamiento, controlar las conductas que implican un riesgo para su persona y para los demás. Y también, este mismo estudio encuentra que el 22% de los alumnos va a presentar niveles altos de ansiedad, señalando que se sienten nerviosos, con aceleración cardíaca, con temblores, preocupaciones, que pueden estar asociados a conflictos físicos, escolares, familiares, con compañeros o con amigos. De la misma manera, el 35% de los estudiantes evaluados presentaron un grado
de un grado de depresión muy alto. 4 de cada 10 niños y adolescentes a menudo pierden el interés por las cosas que antes disfrutaban. Les costaba encontrar lo positivo en la vida. Existía un alto grado de desconcentración y de infelicidad a nivel general en los alumnos, y también se encontraron pensamientos de desesperanza y deseos de muerte asociados a falta de aceptación de sí mismos. Y finalmente, el último dato que arroja este estudio es que 3 de cada 10 alumnos manifestaban problemas para relacionarse con otras personas. Entonces, pues después de esta numeralia, quisiera que pudiéramos pensar sobre esto que llamamos las experiencias adversas en la infancia, ¿sí? Van a ser todas estas constelaciones, bueno, toda una constelación, ¿sí? De eventos negativos que van a estar relacionados entre sí y a la falta de recursos individuales, familiares, ambientales para enfrentarlos en forma satisfactoria, lo que los vuelve potencialmente traumáticos. Recordemos que cuando hablamos de trauma, un evento es potencialmente traumático y se va a instalar como trauma si tenemos recursos personales, familiares y sociales para solventar ese evento o ese déficit. Si no tenemos recursos para solventar esa experiencia adversa, esta se puede, pues, se transforma en un trauma. Pero si tenemos recursos, normalmente solo queda como una experiencia de la que puedo salir, pues, muchas veces fortalecida o fortalecido. Las experiencias adversas en la infancia son experiencias perjudiciales, son crónicas, son recurrentes, son angustiantes, tienen efectos acumulativos y tienen diferente gravedad y consecuencia para la salud. Pero sobre todo son perjudiciales, cuando no cuentan con una figura de una persona adulta cuidadora para ser metabolizadas, ¿sí? Es decir, para poder pues salir de esto de una mejor manera. Vamos a ver este pequeño video. Did you know that what happens to me as a child has a huge impact on the rest of my life? Some children grow up in a supportive, happy environment where positive relationships can make them feel safe. Others grow up facing difficulties which can have a long-lasting negative impact, even affecting what kind of adult they'll become and what health conditions they'll have in the future. These stressful events in childhood are called adverse childhood experiences, known as ACEs. ACEs were first identified in America after a study found as the number of stressful events as a child increased, so did the risk of experiencing a range of health conditions when you're grown up. These stressful experiences in childhood include different forms of abuse, physical and emotional neglect, and things that can happen to your family, like domestic violence, adults with alcohol or drug problems, parents splitting up, having a mum or dad with a mental illness, or having someone from the house in prison. But how does this affect me when I grow up? Well, the more ACEs I have now, the more risk I'll be affected when I am an adult. If I have 4 or more ACEs, I'm more likely as an adult to suffer from heart disease, develop type 2 diabetes, be in prison, have committed violence, or do things that are bad for my health, like smoking, drinking, and taking drugs. There are also other things which can have similar long-lasting effects on my health, such as bullying, losing a parent, not having a home and being poor. In Scotland, 260,000 children are living in relative poverty, and out of those 7 out of 10 children living in poverty are in families where at least one adult is working. If you're grown up, not all work is good for your health, and being in work doesn't always mean you're not poor.
A study in England found that people who have experienced 4 or more ACEs were 3 times more likely to live in the most deprived areas. So inequalities matter. Please help me and others like me. There are things you can do to help prevent ACEs. Talk about them. The more people know about ACEs, the more they can think about them in everything they do. If you work with children, have a think about whether they are experiencing an ACE and what impact it might have on them. Chances are you might have experienced an ACE, maybe more than one. What impact has it had on your life? Was there anyone you could speak to about it? Research has said that having an adult that you can trust and speak to could help stop the negative effects of ACEs. If you work with grown-ups in services such as homelessness, addiction, or prison services, think about the impact of ACEs on them and what impact it might have on their children or kids they might have in the future. If you work in a school, think about how your work can help support children experiencing ACEs and what can be done to prevent them. Are there other people outside your own work that can help us combat ACEs? Can you work with other people to help prevent them? Please help Scotland be the best place to grow up. People like me shouldn't have to suffer, so what are you going to do about it? Entonces, las experiencias adversas en la infancia. Recientemente un estudio en Estados Unidos encuentra que 2/3 de la población ha sufrido por lo menos una experiencia adversa en la infancia antes de los 18 años y más de un 10% ha vivido 5 o más de estas experiencias. Estas experiencias van a estar más frecuentes en personas menores de 6 años. Y bueno, también entre los 18 y los 71 meses de vida es el periodo en donde más se encuentran experiencias adversas en la infancia. Cuando se pregunta específicamente sobre experiencias adversas acontecidas dentro de la familia, se encuentra que niñas y niños entre los 0 y los 5 años ha tenido 2 o más experiencias adversas dentro de la familia. Aquí tenemos, según 3 diferentes autores, cuáles son esas experiencias adversas en la infancia, que son, bueno, de Felviti, pues tiene como menos y después se van haciendo más especializadas, nos parece, o más, pues sí, más especializadas, porque tenemos separación de los padres, discriminación, bajo nivel socioeconómico, victimización por pares, aislamiento, exposición a la violencia, etc. En México, el proyecto ACES, que va a reportarnos, es un proyecto que va a empezar a medir las experiencias adversas en la infancia dentro, pues, del territorio nacional, encuentran que estas experiencias van a afectar a más de 18 millones de niñas, niños y adolescentes a través de diferentes estratos socioeconómicos y edades, poniendo en un alto riesgo la salud física y mental de, pues, niños, niños y adolescentes. En promedio, la primera exposición de las experiencias adversas en la infancia ocurre al año y medio de edad y el problema con esto es que una vez que un evento adverso ocurre en la vida de un niño o niña, aumenta significativamente la posibilidad de tener otra experiencia adicional. Es esta razón por la cual se abre como una cadena de riesgo temprano. Entre las experiencias adversas más referidas en la investigación con niños menores de 5 años, se van a encontrar la privación socioeconómica, la separación o divorcio de los padres, y el maltrato emocional o psicológico. Se ha establecido que el maltrato físico se relaciona a su vez
con el abuso sexual, con la negligencia, con la violencia intrafamiliar. Es decir, que son como constelaciones. Por eso decíamos en un principio que son constelaciones, porque es como si tener una va a aumentar los riesgos de tener este mismo tipo de experiencias. Cuando hay abuso de sustancias en el hogar, se tiende o se encuentra que vamos a tener otros indicadores relativos a la familia, como contar con un cuidador con problemas de salud mental, ser testigo de violencia intrafamiliar y estar inserto en una familia con antecedentes de criminalidad. Cuando las experiencias adversas en la infancia aparecen en la vida de niñas y niños como conglomerados de riesgo, sin que estos tengan apoyos para poder regular su impacto, el estrés que experimentan deja de ser tolerable y entonces pues se vuelve tóxico. De esta manera, el efecto acumulativo, de las experiencias adversas en la infancia afecta el desarrollo de las funciones implicadas en la regulación fisiológica del estrés y también va a comprometer la generación de recursos psicosociales que se requieren para afrontar la adversidad. Es decir, nos deja un poco, pues, sin pautas de acción para la vida. La evidencia nos va a indicar cuando las experiencias adversas en la infancia llegan a sumar 3 o más, emerge un conjunto de problemáticas que afectan transversalmente el desarrollo general, cognitivo, socioemocional, así como la salud en general infantil y la trayectoria escolar de niñas y niños. Entre estas afectaciones vamos a tener retraso en el desarrollo, nivel de adquisición del lenguaje por debajo del rango esperado, dificultades de atención, dificultades en salud mental, psicopatología infantil. Esto tenemos que tener en cuenta que cada nueva experiencia de adversidad va a aumentar un 32% la probabilidad de presentar problemas de externalización, es decir, presentar problemas de agresión, de violencia y de hiperactividad, pero también de internalización, es decir, ansiedad, somatización, autolesión o suicidio. Vamos a tener un mayor número de condiciones médicas crónicas como asma, obesidad, disfunción en esfínteres, el control de esfínteres, mala salud dental, mayor presencia de caries, menor calidad de vida relacionada con salud y más preocupaciones de salud y atención médica. Vamos a tener también habilidades de alfabetización disminuidas, problemas de aprendizaje, bajo rendimiento académico y pues mayor riesgo de repetir cursos, lo que va a afectar sin duda la trayectoria de estas niñas, niños y adolescentes. No sé si haya hasta aquí alguna duda. Ok. Entonces, para ir a nuestra última parte, que es la promoción de la salud emocional en la infancia. Este ya me parece que es el último video que vamos a ver y después 2 o 3 cositas y hemos terminado. Entonces, voy a ponerle play. La ciencia nos dice que las experiencias que vivimos en nuestros primeros años realmente afectan la arquitectura física del cerebro en desarrollo. Esto significa que el cerebro no solo nace, sino que también se construye en el tiempo a partir de nuestras experiencias. Así como una casa necesita cimientos sólidos para sostener las paredes y el techo, un cerebro requiere de una buena base que dé soporte a todo su desarrollo futuro. Las relaciones positivas entre los niños pequeños y sus cuidadores literalmente construyen la arquitectura del cerebro en desarrollo. La construcción de cimientos sólidos en los primeros años da una buena base para un adecuado funcionamiento mental y una mejor salud general de por vida. ¿Cómo es que un niño en desarrollo construye y mantiene una base cerebral sólida? Una forma de hacerlo es a través de lo que los expertos llaman interacciones recíprocas de enviar y devolver. Imaginen un partido de tenis entre un cuidador y un niño.
en donde en vez de devolver la pelota hacia un lado y otro de la red, se producen diversas formas de comunicación entre una acción y la siguiente, desde el contacto visual hasta el táctil, desde cantar hasta jugar al escondite. Estas interacciones repetidas a través de los años del desarrollo de un niño o niña son los ladrillos con los cuales se construye una base saludable para el desarrollo futuro. Hay otra experiencia que en la niñez moldea el desarrollo cerebral, el estrés. Hay buenos tipos de estrés como conocer gente nueva o estudiar para un examen, que son saludables para el desarrollo porque preparan a los niños para enfrentar desafíos futuros. Otro tipo de estrés, llamado estrés tóxico, es perjudicial para el desarrollo cerebral. Si un niño está expuesto a situaciones como el abuso y la negligencia y no tiene un cuidador que le brinde apoyo, las estructuras básicas de su cerebro en desarrollo pueden sufrir daños. Sin un cimiento sólido que apoye adecuadamente su desarrollo futuro, el niño está en riesgo de experimentar problemas de salud, de desarrollo, incluso de adicción a lo largo de su vida. Es posible corregir posteriormente alguno de los daños que ocasiona el estrés tóxico, pero es más fácil, más efectivo y menos costoso construir temprano una arquitectura cerebral robusta. Una de las cosas que propicia una arquitectura cerebral robusta es el desarrollo de habilidades emocionales y sociales o el conjunto de habilidades que los científicos llaman funciones ejecutivas y de autorregulación. Estas habilidades se pueden visualizar como el control de tráfico aéreo en el espacio mental del niño. Piensen en el cerebro de un niño pequeño como si fuera una torre de control en un aeropuerto con mucho tráfico. Todos los aviones que aterrizan y despegan y todos los sistemas de apoyo en tierra exigen simultáneamente la atención del controlador para evitar un accidente. Igual sucede con el niño pequeño que aprende a prestar atención, a anticiparse y recordar y a seguir una cantidad de reglas. Como todos nosotros, los niños tienen que reaccionar ante las cosas que suceden en el mundo que les rodea y al mismo tiempo lidiar en sus mentes con preocupaciones, tentaciones y obligaciones. A medida que estas exigencias se acumulan, el control de tráfico aéreo ayuda al niño a regular el flujo de información, a priorizar tareas y sobre todo a encontrar maneras de manejar sobre la marcha el estrés y evitar colisiones mentales. Es necesario desarrollar esta habilidad para asegurar una salud mental positiva y equilibrada. Desarrollar un control de tráfico aéreo efectivo, superar el estrés tóxico y construir una arquitectura cerebral sólida son cosas que los niños pueden hacer por sí mismos. Y puesto que las sociedades fuertes están conformadas por ciudadanos saludables, depende de nosotros como comunidad asegurar que los niños y jóvenes puedan vivir las experiencias propicias que necesitan para un desarrollo positivo. Para construir un mejor futuro, necesitamos construir mejores cerebros. Y bueno, ya esta es casi la última parte. Todos los niños y niñas tienen derecho al acceso a una parentalidad social que sea capaz de satisfacer sus necesidades y respetar sus derechos. Se ha investigado mucho últimamente y muchos de lo que hemos hablado hoy es el fundamento de este nuevo paradigma de unos mejores tratos o unos buenos tratos hacia la infancia. Sí, se han hecho estas apuestas desde muchos enfoques y bueno, es un poco lo que yo venía a transmitirles el día de hoy, ¿no? Que hay que hacer una apuesta por los buenos tratos hacia la infancia. Se requieren relaciones recíprocas, relaciones complementarias, que vayan a ser provocadas, que no sean forzosamente provocadas, por la necesidad, la amenaza o el peligro, sino que sean más bien sostenidas por el apego, el afecto, por la necesidad que tenemos como seres humanos de estar cerca, de vincularnos, de estar con las personas que nos otorgan seguridad en los momentos de inseguridad o de peligro. Tenemos que entender también que el entorno socioafectivo va a ser modelador de la experiencia genética, ¿sí? Es decir, que es toda esta parte epigenética que se va a ir modificando en función del entorno en el que vamos a desarrollarnos. Los buenos tratos también son predictores de relaciones afectivas estables. Si yo recibo buenos tratos en la infancia, pues va a ser más fácil que en el futuro yo pueda dar buenos tratos, pero sobre todo que pueda, que me sienta merecedor o merecedora de buenos tratos y entonces que pueda ir rompiendo muchas de las situaciones de violencia en las que pueda llegar a encontrarme. Los buenos tratos juegan un papel fundamental en la maduración y desarrollo del cerebro.
se ha encontrado que sin afecto hay niños que van a morir, aunque tengan todas los cuidados de todas las calidades. Si no tienen afecto las infancias en los primeros años de vida, estos pueden morir o incluso el cerebro se puede llegar a subdesarrollar de una manera muy, muy, muy estrepitosa. También, bueno, los buenos tratos van a ser pautas de interacción transgeneracional, es decir, es algo que va a poder ir más allá de nosotros, ¿sí? Cuando nosotros tenemos familias en las que tenemos buenos tratos, normalmente esto también se puede, por así decirlo, heredar, de la misma manera en la que la violencia se hereda, pero no es que se herede la violencia, sino se heredan las pautas de interacción. Las pautas de interacción también van a poder irse, pues, heredando. Y aquí hay algo que me parece interesante traerlo a la mesa porque también es un esfuerzo pues local que se está haciendo desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Están evaluando y se están habilitando a madres, padres y personas cuidadoras en CIPINA, en DIF, sobre competencias parentales. Es decir, estas competencias parentales son capacidades prácticas de padres y personas cuidadores para cuidar, proteger y educar a niñas y niños y asegurarles un desarrollo sano. Aseguran el buen trato y son capacidades que tienen los padres para proteger y educar a sus hijos y asegurar un desarrollo sano. Y, bueno, les brindan plasticidad para adaptarse a los cambios. Estas competencias parentales tienen mucho que ver con las posibilidades o los recursos propios que tenemos, lo que hemos heredado, lo que hemos aprendido, la cultura en la que estamos inmersas y las experiencias propias. Es decir, desde ese conglomerado de experiencias es que nosotros vamos a poder, pues, acercarnos a las infancias. Y esto de que los niños no vienen con manual es muy cierto. No hay nada más cierto que un niño no viene con manual, viene así como con un caos y nos encuentra siempre con inexperiencia total. Estemos en una institución, estemos en una casa de acogida, estemos en la familia más privilegiada o en la que tenga menos privilegios. Los infantes no vienen con un manual. Y entonces hay modelos que crean. Por ejemplo, Baduri va a ser un ejemplo y Esteban Mucio va a ser otro, que crean pues talleres para decirle a las personas cómo poder formarse en competencias parentales, escalas para las competencias parentales, que piensan como cómo vamos ¿qué sería una competencia parental, ¿no? Y bueno, tendríamos, por ejemplo, este es de Baduri, él dice que una competencia parental tiene que estar constituida por una capacidad de apego, ¿sí? Es decir, tenemos que poder tener la capacidad para relacionarnos con uno, con los otros, con los hijos, que tenemos que tener recursos emocionales, cognitivos y conductuales, que también las capacidades parentales tienen que estar llenas de empatía, que nos permitan comprender, sintonizar y responder adecuadamente a las necesidades, que tenemos que tener dentro de esta empatía aceptación incondicional, que tenemos que ver o que tomar en cuenta el modelo de crianza en donde estamos pues desarrollando estas capacidades parentales, es decir, la manera en la que vamos a responder las demandas de las infancias, la manera en la que vamos a proteger, la manera en la que vamos a educar, la manera en la que vamos a castigar, etc. Esos van a ser los modelos de crianza y finalmente las capacidades de beneficiarse de los lazos sociales. Es decir, las capacidades que van a tener las personas adultas de crear y construir redes de apoyo, redes institucionales, redes profesionales y la capacidad sobre todo del autocuidado. Así que va a ser súper importante cuando hablamos de capacidades parentales. Y bueno, una parentalidad bien tratante en los términos de Baduri va a tener estas características que van a ser una disponibilidad múltiples, estabilidad, accesibilidad, perspicacia, eficacia y coherencia. Es decir, tener una experiencia lo más organizada que se pueda hacia las infancias y tener una disponibilidad casi que ilimitada. Es a veces muy retador, pero bueno, esos son uno de los mayores retos de las infancias.
me parece. Y finalmente, Baduri agrega a estas capacidades parentales y capacidades bien tratantes, pues los procesos educativos bien tratantes, ¿sí? No se olvida de la educación y entonces, pues él concluye que la educación tiene que estar también atravesada por el afecto, por la comunicación, por el apoyo en el desarrollo y por no querer por dejar el control, sí, que el control no esté solamente del lado de la persona que está educando, sino también dar el control a las infancias que estamos, pues a las que les estamos transmitiendo algo. Y bueno, simplemente a manera de conclusión, pues hay que abordar la situación actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues de manera profesional, desde enfoques no adultocéntricos basados en el interés superior de la infancia y en evidencias científicas sobre el óptimo desarrollo infantil. Se requiere que la comunidad educativa esté informada en los principios del desarrollo socioemocional y también informada en trauma. Se requiere un esfuerzo conjunto de sociedad en su totalidad. Una familia no puede criar sin una tribu, ni sin un soporte social que le abrace en el proceso. Y también se requieren ejercicios de prevención. Prevención e intervención focalizadas son herramientas necesarias, así como lo son los programas de desarrollo de habilidades parentales para personas cuidadoras, padres y madres. Y bueno, creo que hasta aquí es todo. Estas son algunas referencias. Ese es mi correo para cualquier duda o comentario. Y bueno, pues yo voy a dejar de compartir si están de acuerdo. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por esta interesantísima ponencia. Ahora, si los participantes quieren compartir o preguntar algo a través del chat, sugerimos, puede ser también de palabra, porque nada más sugerimos que sea a través del chat, porque así, si no se agota, o sea, como tenemos un tiempo limitado, si no se alcanza a responder todo como quiera, queda sentada la pregunta y la ponente ahí puede ver si agrega preguntas y todo, ¿no? Entonces, de todas formas, con mucho gusto, Jorge, si quieres tomar la palabra, y invito al resto que si quieren también aprovechar, ir poniendo en el chat sus preguntas y así la ponente las puede atender. Jorge. Sí, adelante. Buenos días. Primero quisiera agradecer a todo el personal a través del presidente, que preside el señor Pérez Talamantes, el moderador, ¿verdad? Eliseo Padilla, y la exposición de la doctora Josefina me parece, González Castro me parece excelente, y creo que ha sido la mejor mañana invertida en toda mi vida, porque veo por fin la preocupación que tenemos que unirnos todos para apoyar a la niñez, porque es nuestro tesoro, es el futuro. Quisiera mencionar un poquito, yo sé, podría repetir todo lo que dijo ella, porque me encanta reflexionar, pero voy a enfocar un poquito más a tratar de lo que yo veo que puede ayudar. O sea, para mí la salud emocional es un estado de bienestar que supone que la persona por sí misma es capaz de gestionar los problemas habituales de la vida y realizar en todo transcurso de su vida un trabajo productivo. Claro, para lograr eso en la niñez, pues ya vimos que es un problema bastante complejo, ¿sí? ¿Cómo? Entonces me puse ahorita durante la conferencia, ¿cómo podemos ayudar a detectar? O sea, yo en lo personal he sido maestro por más de 40 años en diferentes universidades, tanto en México como en Estados Unidos, y siempre el tema principal que detecto, inclusive en el video que mostró ahorita la doctora, cuando los niños hablan de derecho, dice, oye, pues yo quiero el derecho de comer, el derecho de estudiar, y tienen toda la razón. El problema que le estamos enfocando a ellos es que cómo darles todos esos derechos en un mundo que está prácticamente chueco, porque está completamente, no hay línea recta, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a detectar desde el principio, a base de comunicación,
porque lo que más piden ellos es atención. Y todos sabemos que lo más valioso que tenemos los padres, inclusive los abuelos, pues es el tiempo. Pero créanme que es el mejor tiempo, la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, a través de mi vida he tratado de analizar a muchas personas y he detectado realmente genios que después los veo y algunos de ellos pues no pudieron hacer nada en la vida porque no los enfocamos. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero como padres es empezar a detectar bien la personalidad de cada uno de los hijos. Yo vengo de una familia numerosa y nuestros padres tuvieron la sabiduría de detectar en cada uno de nosotros una identidad única, ¿sí? Y la prueba está que de los 8 hijos, todos estudiamos cosas diferentes, sí. Sí, perdón, Jorge, nada más por razón de tiempo, porque vamos a tener que hacer la dinámica. Para entrar, tenía 3 minutos para no tomar. Entonces, lo que quiero definir en resumen, para no hacerlo tan largo, yo sé que el tiempo es preciso, tenemos que enfocarnos en detectar un procedimiento para desarrollar la identidad de las personas. ¿Y cómo? A través, obviamente, de tiempo, necesidad y desarrollando sus habilidades que mencionaron en el video. Muchísimas gracias y a todos y un abrazo. Muchas gracias. Hay otros comentarios ahí en el chat. Pregunta Marta, gracias por la exposición. ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en la salud mental y desarrollo de la infancia? ¿Existen estadísticas sobre esto en Nuevo León o en México? Sí, bueno, existen, no sé si existen estadísticas, esas las desconozco, pero sé que las redes sociales son sumamente adictivas, que van a tener o van a tender a elevar los niveles de ansiedad, de necesidad de inmediatez, y bueno, también tienen toda esta otra parte que es, pueden ser muy, muy violentas, y muchos de los suicidios que se registran en la adolescencia van a tener que ver con ciberacoso. Entonces, me parece que sí es un tema del cual yo no me considero especialista, pero me parece que sí es algo muy importante. Tienen mucha incidencia, pero la verdad no tengo los datos en este momento. Comentan, excelente trabajo, muy buen estudio, hay un tema crucial en nuestra vida, es para despedirse. Hay un mensaje en privado también, que si hay bibliografía acerca de cuidar el cerebro en todo aspecto. Lo podría buscar y se los envío, claro que sí. Sí, ahorita aquí apunto y busco y les envío, les puedo enviar, si tengo algún libro se los envío. Bien, no hay más escrito, yo tengo un comentario también. Fíjese, maestra, que a mí me llama la atención un poco como que la necesidad de seguir caminando, o sea, al menos así lo siento, y es comentario, pero buscando su sentido respecto a lo que digo. O sea, me parece como que veo la necesidad de seguir caminando respecto a lograr un punto de encuentro. Lo voy a mejor a reformular así. Respecto a algo que se mencionó en la primera parte y lo que se mencionó hacia el final, en la primera parte se enfatiza pues ciertos señalamientos y cierta lectura sociológica acerca de cómo los niños no son propiedad del adulto. Pero en la última parte, y a partir sobre todo del video de Escocia, se enfatiza mucho cómo el niño, sus experiencias emocionales negativas no nacen principalmente del ejercicio de derechos, sino de la necesidad de relaciones positivas. Es decir, la perspectiva de la denuncia del adultocentrismo no significa disociar al niño o proteger al niño de sus papás, sino construir relaciones positivas. No obstante, o sea, bueno, ya casi me respondió con su lenguaje corporal. Es que era un comentario, insisto, pero ver su sentir. Me da la impresión como que todavía hay un cierto divorcio, al menos como parecería, de entre algunas expresiones de la ONU o de algunos otros organismos que han dado muchos pasos en enfatizar y visibilizar las necesidades de la infancia, pero les falta asociarlo a que las necesidades de la infancia y sus derechos
se realizan en contextos familiares. O sea, no hay un niño que no tenga una relación familiar porque los niños no nacen de los árboles. Los niños tienen una relación familiar intrínseca. Insisto, es un poco pregunta-comentario, pero su sentir al respecto. Estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo y al mismo tiempo creo que podríamos tal vez encontrar un punto como yo requiero para poder acercarme a esa infancia, para poder acercarme a mi hija, para poder escucharla sinceramente, para poder consolarla. Requiero, por ejemplo, entender que eso que le pasa a ella en este momento, por más que a mí me pueda parecer una nimiedad, para ella no lo es, ¿sí? Es decir, que yo pueda ponerme, que yo pueda mentalizarla. Me parece que eso podría ser como tal vez un punto en donde pudiéramos encontrar este punto de mentalización, que es otro, bueno, no pudimos hoy entrar a esos rubros de la psicología, ¿no? Pero es la capacidad que yo tengo para pensarme y para pensar al otro. Y ahí, por ejemplo, si nosotros ponemos todo el acento dentro de la mentalización, efectivamente podríamos incluso dejar de lado, pues, la idea, o más de lado, ¿no? Ya no tendríamos tan necesario la idea del adultocentrismo, porque podríamos pensar en cómo pensamos a las infancias y cómo yo voy a pensar las necesidades de las infancias desde la perspectiva de las infancias. Me parece que eso podría ser un término que pudiera un poco, pues, estar ahí en medio. Sí. Hay otro comentario y yo creo que ya vamos a pasar a la dinámica. Dice, muy interesante, muy buena exposición. Considero que es muy importante que los adultos nos estemos continuamente capacitando para hacer mejor nuestra labor ante los retos que se nos presentan en la actualidad, ser capaces de vernos a nosotros mismos, desarrollar las capacidades de los niños desde su primera infancia, integrando todo su ser, lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo intelectual. Definitivamente es básico construir relaciones positivas entre padres e hijos. Y bueno, perdón, aquí voy a añadir algo porque se mencionó constantemente el término cuidadores, entre padres e hijos como elemento fundamental y el entorno escolar, porque pues forma parte importante de la vida, pues, de la experiencia del niño, o sea, ¿no? Su profesor, su profesora, puede ser. Bien, para pasar a perdón, un último comentario, alguien me lo hacía también, y quizás le interese también a usted, maestra. Se nos comenta alguien, me lo comentó en privado, que seguramente puede enriquecer también mucho lo expuesto, el asociarlo a al estudio del doctor Fernando Pliego de la UNAM sobre las familias y el bienestar. El doctor hizo un esfuerzo, estaba revisando ahorita si todavía está en línea, hizo el esfuerzo y colocó su trabajo en línea en un sitio que se llama tiposdefamilia.org, tiposdefamilia.org, donde él, entre otras conclusiones que da a partir del estudio de artículos indexados y censos o estudios censales válidos en países democráticos, él señala ahí que el entorno familiar y el entorno familiar padre-madre es documentalmente, o sea, por evidencia, el factor fundamental de bienestar familiar e infantil. O sea, la estabilidad de los núcleos familiares conformados por padre y madre son el factor fundamental del bienestar infantil, según lo que dicen. Nos piden complementarlo, maestra, perdón, no es ponerse nada más, simplemente pongo a acceso de la audiencia también esto y probablemente pues también pues puede enriquecer mucho, ¿no? Los estudios del doctor Fernando Pliego. Voy a poner en el chat el título del sitio donde pueden encontrar sus estudios. Muchas gracias. tiposdefamilia.org. Ahí lo ponen. Bien, vamos a pasar a la dinámica. Estoy poniendo en el chat un vínculo. No sé si ya lo ven. Muchos de ustedes ya han participado en otras de estas sesiones. Hay un vínculo que comienza https://menti.com. Y luego viene un código. ¿Sí? Por favor, entren a ese vínculo y se va a abrir una plataforma interactiva para que vayamos construyendo entre todos el análisis.
Ustedes van a ir respondiendo a través de esa plataforma y por la proyección de Zoom van a ir viendo las respuestas que entre todos vamos construyendo. ¿De acuerdo? A ver, antes de empezar, ¿estamos bien? O sea, todo el mundo ya pudo ver. ¿Todo el mundo pudo ver? Una pregunta, Marcial. Sí, Jorge. En la página de Menti va a salir el código. Es que estoy en iPad y si me salgo al Menti, me salgo de aquí. Pero creo que en la página de Menti sale el código, ¿verdad? En la primera página que vas a proyectar. Sí, el código es 32 23 66 68. 23 66 68. ¿Qué me dices, Jorge? Otra vez, perdón. Claro, con gusto. 32 23 66 68. Perfecto, gracias. Muy bien. Voy a empezar a proyectar Entonces, estamos viendo en Zoom las respuestas que entre todos vamos a ir poniendo y así vamos a ir construyendo el análisis. Pues vamos a pasar a la primera parte. Problema. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? Bien. ¿Cuáles son las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos? A través de Menti, vayan escribiendo las 3 primeras palabras que le vienen a la cabeza ante los hechos expuestos. Bien, destacan educación, salud, pobreza, bienestar, preparación, tiempo, cerebro. Se señalan también, por ejemplo, conocer la realidad, necesidad de conexión, dialogar, desarrollo, urgencia, soluciones sesgadas. Bien, vamos a pasar, por razón de tiempo voy a pasar a la siguiente. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Y estamos en un esfuerzo como de enfoque. Primero hacemos lluvia de ideas, palabras que nos nacen a partir de lo expuesto, y luego pasamos ya a articulación de esas palabras como frases, como conceptos. ¿Cuáles son los problemas que se perciben en lo expuesto por el conferencista?
¿Sí? Vamos a ir viendo. Falta de claridad y fundamento en el diagnóstico. Abuso de autoridad, infantes vulnerables, falta de conocimiento de parte de los adultos sobre cómo los niños viven lo que les sucede, cuidado del cerebro, mal uso de la autoridad. Dice autocentrismo, probablemente se refiere al adultocentrismo. Cómo lograr el bienestar y desarrollo pleno de las infancias, padres ausentes, falta de conocimiento de la función de los padres, confusión por tantos derechos y quitar los derechos de los padres. ¿Algún otro? Educación de los padres sobre adolescentes, familiares, problemas sociales, educación, mejoras, evitar violencia, exceso de información digital, valores morales. Muy bien. Unos segundos más y pasamos a la siguiente. Enfoque del problema. Ahora, después de haber hecho como una lluvia de ideas, cada uno de una sola respuesta por participante a la pregunta, ¿cuál considera que es el problema raíz o central ante lo expuesto? En la protección de los derechos de la infancia, ausencia emocional por parte de los padres, poco interés en el tema, necesidad de un cambio de mentalidad de parte de los adultos hacia la niñez. La falta de apego a los hijos desde el primer momento, la falta de atención a su desarrollo emocional, detectar haces para apoyar el desarrollo del niño, desconocimiento del problema. Falta de valores en casa y compromiso de padres, falta de respeto a la vida y dignidad humana en todas sus etapas. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Todavía hay dos más. Ok, poco interés en la salud emocional de los niños, pobre diagnóstico ante los problemas familiares, por tanto propuestas no contribuyen a una sana solución. Ya voy a pasar a la siguiente pregunta. Bien, ya concluimos la parte de análisis del problema. Ahora vamos a pensar en las actitudes o criterios fundamentales ante el problema. ¿Sí? Son también varios reactivos. Primero, escriba 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Repito, escriba 3 palabras o actitudes que cree que deben guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes.
interés, empatía, aprendizaje, bienestar, solidaridad, relación, investigar, comunicación, fundamentar. Amor, empatía, cercanía, siguen siendo los más destacados. Observación, formación. Voy a pasar al siguiente. La siguiente pregunta, unos segundos más. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Puede aportar varias veces. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Bien. Competencias parentales. Respeto a la dignidad del niño y sus necesidades. Conocer el desarrollo emocional de los niños. Principalmente el estudio, conocimiento y compartir. Claridad en los roles parentales. Papá y mamá, y no su restricción o eliminación, sustitución. Por estratos recíprocos, relación fundamental de comunicación, apoyo y guía, analizar nuestras interacciones con la niñez, guiar para una paternidad responsable y comprometida. Familias bien constituidas, pensar en el futuro de la niñez de Nuevo León. Implementando programas educativos de calidad que les permitan romper ciclo de vulnerabilidad que vive. Desarrollar buenas prácticas educativas en la familia. Apoyo al matrimonio y familia en el derecho de educar a los hijos. Bien, comprensión del impacto negativo del mal llamado concepto de igualdad. Desarrollo de habilidades de buen trato. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiarnos. Una sola respuesta por participante. Discernimiento.
Empatía, sabiduría, enseñanza con valores, concientización, empatía y comunicación, discernimiento también, estudio. ¿Alguien más? Limitar el uso excesivo de dispositivos móviles y aumentar el tiempo familiar, contrato directo, respetar la dignidad del niño, amor a nuestros hijos. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente reactivo. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? ¿Cuáles cree que deberían de ser las estrategias fundamentales de acción a la luz del criterio o tesis elegido? Formación y acompañamiento, dar seguimiento a que los derechos de los bolos no, educarnos en cuanto a los impactos, educación a los padres de familia, disponibilidad, afecto, apoyo y revisión continua del problema, detectar estadísticamente las experiencias adversas, compartir a los que más lo necesitan y a los alejados, detección de ACEs y respuesta prioritaria, acompañamiento al niño durante su desarrollo, ternura y firmeza, participar en la formación de padres de familia, desarrollar una formación a los padres y que los niños aprendan sus derechos, mejorar la autoestima, asesoría a padres sobre temas de la actualidad para mejorar la dinámica familiar. Muy bien. ¿Alguno más? Dar seguimiento y ver que los derechos de los niños no sean confundidos. Comenta alguien, difusión de escuelas para padres. Quise agregar, pero no me dejó completar la frase en mente. Bueno, ok, lo siento. Ya vi. Sí, quedó a la mitad una aportación. Lo siento, lo lamento. Muy bien, vamos a pasar al siguiente reactivo. Esta dinámica ha sido convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Empatía, formación, comunicación, solidaridad, iniciativa, promotora, claridad, atención, acción.
Empatía, muy bien. Acompañamiento. Capacitación, criterio, visión, autocrítica, claridad, advertencia. Muy bien, ¿alguna aportación más? Vamos a dar unos segundos más por si alguien quiere aportar algo más. Vamos a pasar a la siguiente. Ya vamos a concluir. Evaluación, por favor, evalúe el evento en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor, 5 es el mejor. Muy bien, unos segundos más, por si alguien más quiere evaluar. Muy bien. Concluimos con esto. Monseñor tuvo que salir. Me pidió nada más que le transmitiera nuevamente su agradecimiento. Maestra Paola, muchísimas gracias por la ponencia. Esperamos entonces contar con el material para poderlo difundir también, la presentación si fuera posible. Los resultados del análisis también se les van a hacer llegar y pues los invitamos a la siguiente mesa de tesis. Van a recibir por correo la invitación. Quienes ya han estado varias veces, pues ya saben que lo reciben habitualmente. Para quienes es la primera vez, recibirán la invitación por correo electrónico. Se prevé que la mesa de tesis de julio sea en viernes. Va a ser, probablemente sea en viernes, eso ya les confirmaremos, pero se prevé. Insisto, voy a dar una fecha tentativa, pero altamente probable que sea el viernes 14 de julio la próxima. Ahí ya de todas formas lo van a recibir. Vemos que el tema sea desarrollo social en el área metropolitana de Monterrey. Lo mismo, no está confirmado hasta que lo reciban por escrito, pero eso es lo que se prevé. Viernes 14 de julio, desarrollo social en el área metropolitana de Monterrey. Esperemos que sí sea posible que sea esto, pero si no, pues ya recibirán la invitación para día y hora por conocer. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta mesa de tesis. Buenas, que pasen un excelente fin de semana.